Hola nuevamente. Pues en lo que a mí concierne, pues esta sería la última exposición de mi parte. La verdad es que quiero expresar que lamento no haber podido asistir y estar de forma presencial y hablar de estos temas, porque la verdad es que estos temas son ricos, son enriquecedores y de forma presencial, bueno, pues generan debate, preguntas, y más si se hace como curso taller, bueno, pues esto sería muy bonito. De todos modos, esto no impide que entre ustedes mismos se pregunten, cuestionen, bueno, ahí también van a estar respaldados por profesores de mucho mérito, de mucha trayectoria y con una amplia capacidad. Entonces, bueno, pues eso es lo que me reconforta, pero sí quería dejarlo o expresar mi sentir, ¿no? La última exposición que les voy a presentar se titula Aplicación ética y resultados en la sociedad contemporánea. Si bien es cierto que el tema de la ética pública es un tema que es histórico, que viene desde las antiguas civilizaciones, que viene de los griegos, en la India, en China, en Oriente, en Mesopotamia, ya tenían instrumentos éticos. Paradójicamente parece que pasamos por una etapa de oscurantismo de la ética y que solo a partir de hace algunas décadas, de los 70, de los 80, el tema vuelve a cobrar vigencia. Y bueno, para los que estamos metidos en este tema, vemos que hay muchos elementos interesantes que hay que rescatar, destacar y aplicar en nuestras administraciones públicas, pero que sin embargo sigue existiendo mucho oscurantismo y mucha ignorancia de esta temática. Hay muchos servidores públicos que desconocen totalmente lo que es la ética pública, hay gobiernos que no saben de qué va esto, es más, no creen en esto, desconfían en esto, de esta disciplina. Entonces ahí el trabajo es doble, hay mucho trabajo por hacer, ¿sí? Ahí lo que se requiere pues sí es aplicarse los valores de la paciencia, perseverancia, tolerancia, tenacidad, fortaleza, para poder tener voluntad y hacer cosas por nuestras administraciones públicas. Las sociedades contemporáneas tienen muchos problemas, tienen muchos retos y la verdad es que por donde le miremos, una de las causas de todos los problemas que hay es por la corrupción. Me atrevería a decir que la corrupción es la madre de todos los males, es la raíz de todos los males, y que entonces hay que ir a la raíz, hay que intentar combatir este problema. Pero este problema, si no tenemos la visión, si no tenemos la capacidad, si solamente percibimos elementos generales, pues ya decíamos que es como la punta del iceberg, simplemente vemos ahí la cabeza, pero debajo del agua hay una montaña de dimensión enorme que a veces ni siquiera nos imaginamos, y que entonces tenemos que tener esa visión amplia para poder comprender este enorme fenómeno e intentar decir, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde entramos a esta problemática? Considero que tenemos esa responsabilidad. Una muestra de ello es que si ustedes se interesaron por este curso es porque les preocupa este problema y supongo que no solamente quieren estudiarlo, saber datos, cifras, que de eso hay muchas publicaciones, sino cómo resolver este problema. Entonces, la idea de este curso es precisamente orientar, dando un nuevo enfoque, dando algunos elementos. Aquí simplemente lo hemos hecho de manera muy general, pero bueno, hay que complementarlo con bibliografía, con herramientas, ¿sí? Y después de comprender el problema, ver que sí hay una luz, ¿no? Que al final del túnel hay una luz y que se puede solucionar, que el problema de la corrupción sí tiene solución, que aquellos que dicen que no hay solución mienten, ¿sí? Pero bueno, al ser un problema grande requiere un esfuerzo grande porque el reto es grande, ¿sí? Entonces uno solo no va a poder resolver el problema de la corrupción, se requiere de un equipo multidisciplinario, se requiere de la participación social, de la ciudadanía, del gobierno, del Estado, gobernantes y gobernados. Entonces hay que ir impulsando medidas para intentar frenar este fenómeno.
Hay que ser pacientes, los tiempos cambian. Hace algunas décadas el problema del medio ambiente pues, no era algo así como que tan relevante, pero empezaron a haber voces de alerta y esas voces de alerta empezaron a crear conciencia y esa conciencia se amplió y hoy en día pues no hay gobierno que no tenga un ministerio del medio ambiente, ¿sí? De la misma manera, hace algunas décadas no se le daba importancia al tema de género, al tema de la mujer, y hoy en día este tema, bueno, pues también se ha cobrado conciencia, se ha expandido, y los gobiernos y administraciones públicas tienen un área, y en algunos casos hasta un ministerio de la mujer, cuando no un instituto de la mujer, o un área responsable del tema de género. Pues de igual manera yo soy optimista, y la verdad es que soy optimista porque lo veo, porque he visto avances, muy pocos si se quiere, pero sí he visto avances de cómo este tema apenas va creciendo. Estamos todavía plantando semillas, pero sí vemos que va el tema en aumento. Y pues yo lo que les invito es a que sean protagonistas, que sean sembradores de estas semillas para intentar impulsar una cultura ética en los servidores públicos. Bueno, dicho esto, vamos a dar algunos elementos para intentar cerrar todo esto que hemos venido construyendo y ver que sí se puede aplicar esto en una sociedad. Bien, les voy a dar algunos elementos de cuando no hay ética y cuando sí hay ética en una sociedad, ¿no? Bien, en instituciones públicas donde no se practica la ética, vamos a ver un escenario. Para ingresar a la administración pública me encuentro con las siguientes reglas. Hay que tener un amigo poderoso, un buen enchufe o una buena palanca, pertenecer o simpatizar con un partido, ser leal al jefe político inmediato. El desarrollo profesional está basado en ayudar al jefe político y al grupo que lo sostiene, para lo cual es fundamental dar contratos a los amigos, nunca a los enemigos. La clave en el trabajo no es la imparcialidad, sino la parcialidad. No es el servicio al país, sino el servicio al jefe. No es la legalidad, sino la ilegalidad y lealtad partidista. Esta situación multiplicada por miles de servidores públicos, ¿qué resultados ofrece en un país? En sentido inverso, para ingresar a la administración pública es necesario tener formación, preparación, capacidad, experiencia, pasar unos exámenes objetivos, imparciales, muy bien elaborados, donde se demuestre la capacidad, el mérito, la profesionalidad. Una vez ingresado, la clave para su desarrollo profesional es la eficacia, el compromiso demostrado, la honestidad, actuar con imparcialidad, con espíritu de servicio y, elemento fundamental, haber acreditado la evaluación de su trabajo. Esta situación multiplicada por miles de servidores públicos, ¿qué nos da por resultado? Para luchar contra la corrupción, los servidores públicos son fundamentales. Si logramos que ingresen los mejores a los cargos públicos, sin duda mejorarán las instituciones. Pero aquí habrá que preguntarse, ¿y qué significa ser los mejores? Bien, pues una respuesta inmediata, precisamente apoyados en la ética, es que aquellos mejores son aquellos individuos que poseen conocimiento, que son profesionales, ¿sí?, que tienen formación, tienen experiencia, tienen capacidad, son responsables. Como decía Max Weber, se aplica la ética de la responsabilidad, poseen ese espíritu de servicio, esa vocación de servicio, es decir, que sean los más virtuosos. Y aquí hay que retomar aquel concepto original de las primeras sesiones que tuvimos, que es que el concepto de virtud se refiere a excelencia humana. Un servidor público virtuoso debe tener claro cuál es su bien interno, y ese bien interno es servir a su comunidad. Los gobiernos se crearon precisamente para representar al Estado y para servir a la comunidad política, a la ciudadanía. Y esa es la razón de ser
de todo gobierno, de todo servidor público. Bueno, los servidores públicos son parte del gobierno, o están dentro de las instituciones públicas, instituciones de gobierno, y su trabajo debe estar orientado hacia ello, hacia servir a su comunidad. Por un lado, siendo eficaz, logrando obtener o alcanzar las verdaderas metas y objetivos, siendo eficiente, haciendo el máximo esfuerzo, utilizando el mínimo de esfuerzos y recursos, siendo imparcial, ofreciendo servicios por igual, no a unos de una manera y a otros de otra, sin importar el color del partido, la clase social de la ciudadanía, o el color de piel, o la religión a la que pertenezca, o el sexo, o la edad, o la nacionalidad, ¿sí? La imparcialidad se refiere a eso, servir a todos los miembros de la comunidad política, no nada más a los ricos o a los pobres, ¿sí? O a los hombres o a las mujeres. Ahora bien, para operar estas herramientas que hemos señalado, se requieren hacer reformas institucionales en el servicio público. La ética pública es fundamental, pero si no se incorpora a las instituciones, de poco sirve. Hay que institucionalizar las herramientas, hacerlas operables. Hay que construir y redirigir las instituciones con integridad, que garanticen que los deshonestos vayan a la cárcel y los honestos sean promovidos. Depurar de las instituciones públicas a los chapuzas, a los ineptos, a los mediocres, a los negligentes, a los incapaces, a los ignorantes, en suma, a los corruptos. Generar incentivos para la integridad, la responsabilidad, la honestidad, la eficiencia. Desincentivar la ineficiencia, el despilfarro, la codicia, la mentira, la corrupción. Un elemento fundamental que no quisiera dejar que se nos pase por alto son las profesiones. Las profesiones son prácticas cooperativas que ayudan a una sociedad a funcionar mejor. Ejemplos de profesiones, bueno, pues son los médicos, abogados o juristas, los ingenieros, los arquitectos, etc. Imaginemos un país donde no se practica la ética. Bueno, a ver, como todos los países requieren de profesionistas de las diferentes áreas, imaginemos un país donde no se practica la ética. Viene un extranjero, llega a ese país sin ética, desde que bajan del avión los trabajadores abren las maletas, el funcionario de aduana lo detiene, le abre las maletas, le expropia algunos productos, le saca productos porque los quiere el funcionario, ¿sí? Así le pasó a un amigo español, por cierto, que vino a México, le pararon las aduanas, el funcionario de la aduana le dice, a ver, abre esa maleta, saca unas botellas de vino y dice, ¿qué llevan adentro? Pues vino, pues hay que comprobar. Le hizo que abriera el vino porque quería probar ese vino, un vino caro, y ya después de que probó, se tomó su copita, dijo, puedes pasar. Entonces, estas arbitrariedades a las que está sujeta un ciudadano, pues no deberían ser, ¿no? Bien, luego sale de aduanas, toma un taxi, si tiene suerte no es un taxi pirata, ¿sí? Pero a lo mejor el taxista, aprovechando se aprovecha de la situación, que es un extranjero que no conoce el país, bueno, le da vueltas o le altera el taxímetro, que es el medidor por el que le cobran, y bueno, le cobra de más. Después se baja del taxi o durante el taxi un policía los para y el policía le pide una mordida, ¿sí? Después el visitante a lo mejor se come algo y no está acostumbrado a la comida y se enferma y tiene que ir al médico y el médico no le cura porque lo quiere tener cautivo, porque si lo tiene cautivo pues le va sacando más dinero, ¿sí? Después el visitante se siente extorsionado por el policía, va y lo denuncia y en el Ministerio Público o en las áreas de denuncia le piden dinero para levantar su denuncia. Una sociedad así, con estas características, ¿hacia dónde avanza? Ahora, en sentido contrario, imaginemos un país donde se ejercita la ética en las profesiones,
un individuo, un turista llega, las maletas llegan bien, el funcionario de aduanas le trata con respeto, le da la bienvenida, es cortés, es respetuoso, lo lleva al taxi, el taxista le cobra lo justo, el taxista es amable, el taxi está limpio, después, bueno, pues a lo mejor pasa algún incidente, pero el policía no viene a extorsionarle, sino a protegerle, se presenta, le da su nombre, le llama con respeto, si se enferma lo trasladan al médico, a la seguridad social, el médico de la seguridad social es respetuoso, se preocupa por su salud. Y bajo estas circunstancias, ¿cómo se sentirá el ciudadano que llega o a una sociedad en donde todas las profesiones funcionan bien, pues hacia dónde avanza o cómo avanzaría? Entonces tenemos ahí como que los dos modelos, con ética y sin ética en las profesiones. Me voy a permitir citar un párrafo de un artículo que leí en el periódico, que es en El País, en España. Se publicó esto el 23 de marzo del 2014. El título del artículo se llama El éxito de la aveconomía, y el autor es Ángel Ubida. Dice así: el viajero, cuando llega al aeropuerto de Narita, en Tokio, se encuentra con una muy bien engrasada maquinaria de precisión, abundantes controles de pasaporte, con funcionarios educados y tecnología digital eficiente para evitar filas y agilizar el proceso de control, señales en japonés e inglés que indican sin confusión el camino de salida, taxistas ordenados en fila, limpios y organizados, todos dotados de apertura de puerta automática, lector de tarjeta de crédito, navegador y paños para los cubrecabezas de los asientos. Si la primera impresión es lo que cuenta, es una impresión de eficiencia. Es decir, hay países que manejan la ética, ¿sí?, la eficiencia, y se preocupan precisamente por dar un buen servicio a la ciudadanía. La ética es rentable, la ética, cuando se aplica, evita despilfarros, evita derroches, ¿sí?, y además evita, al evitar despilfarro y derroche, bueno, se obtienen recursos y estos se canalizan adecuadamente a áreas donde se requiere. El servicio público es la acción del gobierno para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. El sueldo de los servidores públicos es pagado por la sociedad, por lo tanto, los servidores públicos y las instituciones públicas tienen que ofrecer a la ciudadanía, además de servicios de calidad, respeto. Los servidores públicos con una sólida moral afianzan la confianza en el Estado, porque su conducta se aleja de las prácticas corruptas. Si tenemos servidores públicos que han interiorizado valores y que lo manifiestan en su conducta diaria, y esta conducta tiene que ver con servicios hacia la ciudadanía y atención, y si la gente o el ciudadano se siente bien atendido, respetado, querido, pues habrá una confianza, se recuperará la confianza hacia las instituciones públicas, y en suma, el conjunto de instituciones públicas, bueno, pues están encabezadas por el gobierno. Un gobierno fuerte económicamente logra bienestar material, alimentación, educación, salud, vivienda, empleo, calles sin baches, edificios bien pintados, ¿sí?, en lo material. Pero un gobierno fuerte en términos éticos, pues no solamente logra el desarrollo económico, sino que logra los más altos valores, como el de la libertad, la integridad, la justicia, la solidaridad, la amistad, elementos que llevan a una calidad de vida en una sociedad y elementos que conllevan a la felicidad del ciudadano. Una sociedad que cuenta con desarrollo económico, pero también cuenta con un desarrollo ético, puede hacer que el individuo se sienta feliz, que esté alegre, ¿sí? Y eso no es un reto sencillo. Lograr que la ciudadanía esté alegre, que no viva con miedo, que no viva con temor, que no viva con rencor, que no tenga odio, ¿sí?, hacia sus gobernantes, pues es un reto importante. El especialista de la Unión Europea, pero en particular de Finlandia, Timo Moilanen,
haciendo una investigación sobre el uso de la ética en los países miembros de la Unión Europea, una de sus conclusiones a la que llegó es a la siguiente. Dice, frente a la duda de si el modelo de ética pública en la Unión Europea funciona, es de señalar lo siguiente. Un estudio comparativo sobre ética en los países de la Unión Europea demostró que el trabajo sobre la ética condujo a la reducción de la corrupción, a su vez mejorando el crecimiento económico. Esto lo dice un investigador europeo especialista en estos temas, basado en investigación seria, con índices, encuestas, etc. Bien, voy a ir cerrando ya con unas reflexiones finales. Una persona con auténtico valor ético actúa siempre en función de un ideal valioso. Su intención está puesta en la realización de ese ideal, tanto más valioso cuanto mejor participe del ideal de la razón práctica. Su conducta no está centrada en sí mismo, en su propia felicidad, sino que busca siempre un horizonte más amplio, más humano. Generalmente se trata de personas que dedican su vida al bien de la humanidad. Es decir, el hombre ético no es un hombre egoísta, no es un hombre individualista, sino es un hombre que se da, es un hombre generoso, es un hombre que piensa en los demás. Bien, ya para ir también cerrando, me gustaría dar o lanzar algunas preguntas, espero que las tomen en cuenta o que les sirva de reflexión. Una primera sería, ¿te gustaría incorporar la ética en tu vida personal, laboral y profesional? Otra pregunta, ¿te gustaría compartir estos conocimientos? En caso afirmativo, ¿dónde, con quién y de qué manera? ¿Consideras que estos conocimientos pueden servir para mejorar tu país? Frente al fenómeno de la corrupción, ¿cómo puedes implicarte? Diversos estudios sobre la corrupción demuestran que la gente se queja de la corrupción, acusa de la corrupción, señala que ha sido víctima de la corrupción, pero cuando le preguntan que si estás de acuerdo en implicarte, mucha gente dice que no. Dice, eso que lo haga el gobierno, le echan la culpa al gobierno. ¿Y si el gobierno es corrupto? ¿Ustedes creen que va a resolver este fenómeno? Bien, dicho esto, bueno, pues no me queda más que hacer una invitación a que profundicen en el ámbito del conocimiento de la ética pública, a que comprendan cada uno de los diferentes valores del servicio público, a que interioricen esos valores de manera que se formen un nuevo carácter, que sean como aquel hombre ético que decía Confucio, decía, el escultor talla la piedra y quita lo bruto que sobra, el carpintero talla la madera, pero el hombre ético se talla a sí mismo. Y si nos tallamos a sí mismo, vamos depurando lo que no nos interesa, lo malo de nosotros mismos. El ser humano es potencialmente, o tiene esa capacidad potencial para hacer cosas malas. Pero si logramos tener el principio de la recta razón, y logramos deliberar y reflexionar, y quitar todo aquello que no nos sirve, todo aquello que no nos interesa, entonces podemos formar un nuevo carácter, y podemos aspirar a ese ideal de hombre ético. Y si logramos interiorizar esos valores, pues entonces debemos de actuar. Tenemos el compromiso de actuar al ser miembros de una comunidad política. Somos animales sociales. Aristóteles decía el famoso zoon politikon. El hombre es un animal político, es un animal social y nos debemos unos a otros. Si muchas personas no han logrado entrar al conocimiento de la ética porque no han tenido suerte, oportunidad, o por incapacidad, o por X circunstancia, pero nosotros hemos logrado tener acceso a este conocimiento, pues ahora tenemos un compromiso, y es compartir este conocimiento. Así que la invitación es a sembrar semillas de valores para que ustedes se conviertan, o que nos convirtamos en protagonistas en la construcción de una cultura ética en los servidores públicos. Ahora bien, este reto no es fácil. Platón y
y voy cerrando con unas frases históricas, básicas, clásicas, pero contundentes. Platón dijo, frente a la excelencia, los dioses han puesto sudor y un camino largo y escarpado. Es decir, el reto no es sencillo, no es para los débiles. A los que se revelan capaces de vigilar las leyes y costumbres del Estado, a esos instituiremos como guardianes del Estado. Y finalmente cierro con una frase del filósofo y emperador romano Marco Aurelio, quien en su libro de las Meditaciones, o también conocido como Soliloquios, quien de paso aprovecho para recomendárselos, que es una única obra maravillosa, que además no es un mamotreto, es una obra sencilla y que la vez que uno lee va contemplando, meditando, reflexionando. Pues él tiene una frase muy bella y con esto termino. Él dice, no actúes como quien va a vivir 10.000 años. Mientras vivas, mientras es posible, sé bueno. Pues muchas gracias por su atención.